Mi hijo apenas podía mantenerse en pie, y cuando me confesó lo que había hecho, ya era demasiado tarde. ¿Cuál ha sido la noche más dura que has vivido como padre? Mi hijo falleció hace 2 semanas y sus últimas palabras no dejan de dar vueltas en mi cabeza. Mi hijo mayor tenía apenas 16 años. Era el primogénito de mi esposa, y yo lo adopté cuando tenía 7. Así que en ese momento era mi único hijo. Lo amaba tanto como a mis otros 2 chicos que tuvimos después. Fue mi mejor amigo durante muchos años, pero claro, al llegar a la adolescencia empezó a alejarse. Se volvió más reservado. En fin, supongo que simplemente se convirtió en un adolescente típico. El día 1 de este mes, su mamá iba a viajar a una ciudad que está como a 1:30 de aquí. Él ya estaba despierto y haciendo cosas por la casa cuando ella salió, alrededor de las 10 de la mañana. Yo trabajo desde casa y estaba en una llamada hasta como las 11:30. Cuando salí de la oficina, les avisé a él y a su hermano que iba a salir un momento para comprarles comida. Él solo asintió con la cabeza, sin decir mucho, lo cual era normal. Volví a casa con la comida alrededor de las 12:20. Salió a recoger su plato, pero venía tambaleándose, con la mirada perdida, sin lograr enfocarme bien. También murmuraba muy bajito y hasta tropezó una vez. Y ahí, como un idiota y un imbécil, mi reacción fue empezar a preguntarle: ¿qué te metiste? Dime ya, ¿qué consumiste? Acusándolo, porque aquello no era para nada normal en él. Me contestaba con cosas sin sentido como: no robé nada, lo compré en la tienda de computadoras esta mañana. Y luego: sí, más tarde voy a dar una vuelta en coche, si quieres venir. Estaba completamente ido. Le tomé la muñeca para sentirle el pulso. Todo lo que recuerdo es que estaba aceleradísimo. Me dejó revisarlo, pero gritó: ¿por qué me estás sujetando? En ese momento. Entonces le pedí a su hermano que se quedara en la sala y lo llevé a su cuarto. Lo senté en la cama y le dije que me mostrara qué había tomado. Puedo ser duro con mis hijos, pero juro por mi vida que no lo estaba haciendo en ese momento. Le repetí varias veces: no me voy a enojar, solo necesito saber qué tomaste para ver si estamos en un problema serio aquí. Solo muéstrame las pastillas, hijo, nada más. Finalmente, señaló una bolsa del Walmart en el piso y dijo: todo lo que robé está ahí dentro. Entonces la abrí y volqué todo el contenido en el suelo. Volteé la bolsa sobre el piso y el contenido se desparramó como si alguien hubiera vaciado un botiquín entero en nuestra recámara. Frascos de pastillas medio abiertos, blisters con huecos, una botella de jarabe de un color espeso, casi negro. Me agaché para revisar las etiquetas, pero la mayoría estaban arrugadas, cortadas, y algunas no tenían siquiera nombre. Entre todo eso, noté una caja de cápsulas que reconocí. Eran estimulantes, de esos que a veces anuncian como para estudiar mejor o mantenerse despierto más tiempo, pero había muchas otras cosas que no podía identificar. Hijo, mi voz temblaba, no sé si de miedo o de rabia. ¿Cuánto tomaste? No fue tanto, creo, respondió, pero sus palabras se arrastraban, como si pesaran demasiado para salir. Me incliné y le sujeté el mentón para que me mirara a los ojos. Sus pupilas parecían dilatadas, y por un momento juraría que me estaba viendo a través, como si no me reconociera. Voy a llamar a la ambulancia, dije, ya buscando el teléfono. No, no llames. Me va a regañar mamá, susurró, y esa frase me atravesó el pecho. En ese momento entró su hermano menor, Rodrigo, asomándose con cara de espanto. ¿Qué le pasa?, preguntó, con esa voz aguda que solo tiene un niño de 11 años cuando está al borde del llanto. Sal de aquí, Rodri, ahora. No quería que viera más. No quería que esto se le quedara grabado. Mientras marcaba al 911, trataba de mantenerlo despierto, hablándole, moviéndole suavemente el hombro. El operador me pedía datos: edad, qué había consumido, si respiraba con normalidad. Mentí cuando me preguntó si estaba consciente del todo. La verdad es que estaba entrando y saliendo, y cada vez le costaba más responder. Resista, señor. Ya van en camino. No deje que se duerma. La voz del operador era firme, pero sentí que las paredes se me cerraban. Me arrodillé a su lado. «Santiago, mírame», le grité, y por un segundo reaccionó, enfocándome con la mirada. «No robé nada, te lo juro», dijo casi llorando, y volvió a perder el hilo. Ese «no robé nada» me taladró la cabeza. No entendía qué quería decir, pero no era el momento de interrogarlo. Lo escuchaba respirar con dificultad, un sonido áspero, irregular. En ese momento, escuché la sirena acercándose. Salí corriendo a abrir la puerta y los paramédicos entraron con rapidez. Uno de ellos, un hombre alto y moreno, se agachó de inmediato para revisar sus signos. Tiene el pulso altísimo, presión elevada. ¿Qué tomó?, preguntó, mirándome fijo.
No lo sé. Encontré esto. Le mostré la bolsa. Algunas cajas están vacías. Mientras le colocaban una mascarilla de oxígeno y lo subían a la camilla, Santiago abrió los ojos de nuevo y me buscó con la mirada. Papá, no, era para... Su voz se quebró, y la frase quedó colgando en el aire. No supe si quería decir era para divertirme, o era para estudiar, o cualquier otra cosa, pero esas palabras se cortaron como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. Lo vi desaparecer en la ambulancia y, antes de subir, el paramédico me dijo: «Prepárese, señor. Está grave». Rodrigo estaba parado en la entrada, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Me agaché para abrazarlo, pero él solo dijo: «No me mientas. ¿Se va a morir?». No supe qué contestar. Mientras la ambulancia arrancaba, mi celular vibró. Era mi esposa, Laura. Contesté sin pensarlo. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Te oyes agitado? ¿Está todo bien?». Tragué saliva con la sirena aullando en el fondo. «Laura, tienes que venir ahora mismo». No hubo silencio más pesado que ese. Antes de que me preguntara, ¿qué le pasó a Santi? Y justo antes de que pudiera responder, el paramédico gritó desde adentro: «¡Está entrando en paro! ¡Necesito espacio!». La ambulancia salió disparada con un chirrido de llantas que todavía escucho cuando cierro los ojos. Me subí sin pensar, con el cinturón apenas colgándome del hombro y la bolsa del Walmart apretada contra el pecho como si fuera un salvavidas. Rodrigo se quedó con doña Cata, la vecina, que apareció en la banqueta con el mandil puesto y cara de susto. Solo alcancé a gritarle: «¡Por favor, cuídalo!». Y asentí cuando ella dijo: «Anda, ve con el grande, yo me encargo del chico». Por dentro, la ambulancia olía a plástico, a metal frío, a cloro. El paramédico moreno, el alto, le puso una vía a Santi en el brazo, mientras la chica, de cabello recogido y ojos claros, le sostenía la cabeza con una mano y ajustaba la mascarilla con la otra. El monitor pitaba con un ritmo que yo no entendía, pero que me erizaba la piel. «Se nos va, Arturo», dijo el alto, y tardé medio segundo en reconocer que me estaba hablando a mí, porque nadie me llama por mi nombre cuando hay prisa. «¿Está tomando algún medicamento? ¿Padece algo?». «No, que yo sepa». Me escuché como un niño regañado. «Encontré esto», y le tendí la bolsa temblando. «No entiendo qué es cada cosa». La chica miró rápido y fue sacando frascos con manos rápidas. «Jarabe para la tos con dextrometorfano», murmuró. «Antigripal, cafeína. ¿Qué es este bote rojo?». Me vio. «Energizante para gamers». ¿Lo ubica? La tienda decía que... Me interrumpí, recordando sus palabras sin sentido. Él dijo que lo compró en la tienda de computadoras, esta mañana. «Ok», respondió ella, profesional pero con una sombra de juicio. «Necesito que nos ayude a recordar cuánto tomó, señor. Eso define el antídoto, la dosis, todo». Quise decirle que no sabía, que yo estaba en una llamada, que salí a comprar comida, que regresé y lo encontré tambaleándose, que soy un idiota y un imbécil. Pero mis labios no obedecían, solo miraba su pecho subir y bajar, cada vez más lento, como si tuviera que acordarse de respirar. «Santiago, aguanta», le decía, acercándome a su oído. «Aquí estoy, hijo, aquí estoy». La camioneta tomó una curva y sentí el golpe del chasis en las costillas. El monitor cambió de ritmo. Yo no sé de medicina, pero ese sonido se siente como cuando algo se rompe. El paramédico alto se inclinó sobre él. «Está arrítmico. Prepara el...». La chica ya estaba en eso, y yo me quedé afuera de esa burbuja de términos que no entiendo, viendo cómo movían tubos, jeringas, cinta. Mi celular vibraba. «Laura», contesté. «Voy en la México-Toluca», dijo sin saludo. «Ya di la vuelta en la Marquesa». «¿Está vivo? Dime la verdad». «Sí», mentí por inercia, como si eso pudiera sostenerlo en el mundo. «Está grave, pero está respirando». «¿Qué pasó?». «No lo sé». Mi voz se quebró. «Lo encontré con una bolsa, pastillas, jarabe». Dijo que no robó nada. «¿Cómo que no robó nada?». Laura tragó saliva. «Arturo, ¿por qué diría eso?». «No lo sé», repetí, y quise colgar antes de romperme por completo. «Llega al Hospital General de Naucalpan. Yo voy allá». Corté porque el paramédico me hizo una seña con los ojos. «Necesito espacio». Tragué saliva y me pegué a la pared de la ambulancia como si así desapareciera. Mi corazón iba a otro ritmo, disociado del monitor de Santi. Era un golpe sordo que no me dejaba pensar. «Santiago», dijo la paramédica, con una voz que parecía acariciarlo. «¿Me escuchas? Aprieta mi mano. Eso, campeón. Quédate conmigo». Él intentó, lo juro. Vi sus dedos tensarse, como si quisiera agarrarse de nuestra realidad para no irse. Luego, una tos áspera, un gemido. No, era para... Sus labios formularon esa misma mitad de frase,
y yo sentí que me crujía el esternón. Entramos al hospital con una violencia contenida. La camilla golpeó puertas, esquivó gente, y de pronto yo me quedé en el pasillo, con una enfermera deteniéndome el paso con una mano firme. «Espere aquí, señor. En cuanto lo estabilicen, le decimos. ¿Teléfono de contacto?» «El mío», recité de memoria. «Y el de mi esposa, Laura Mendoza». La bolsa seguía en mi mano. Me senté en una bancadura, junto a un señor con yeso en la pierna que miraba todo como si fuera una película mal actuada. Di gracias de que Rodrigo no estuviera viendo esto. Saqué otra vez las cosas. El jarabe, el bote rojo de recarga extrema, unas cápsulas en una bolsa zip con una calcomanía de rayo, 2 blisters de pastillas blancas con nombres genéricos, y al fondo, arrugado, un ticket. Lo desdoblé con cuidado, como si del papel dependiera algo. Walmart, sucursal Interlomas, 10:17 a.m. Jarabe para la tos, marca genérica, pastillas antigripales, una memoria USB de 16 Calidive, una libreta cuadriculada, un paquete de marcadores, efectivo, memoria USB. No lo había visto entre el revoltijo. Revisé la bolsa de nuevo y al meter los dedos a un borde roto, sentí algo duro, pequeño. La saqué. Una USB negra, barata, con una etiqueta transparente pegada torpemente que decía en pluma, Proyecto. Me quedé mirándola como si me fuera a dar una respuesta. La tienda de computadoras, recordé. Podía ser el localcito que está junto al Walmart, el que vende teclados, audífonos y dulces para gamer. Ahí también tenían una vitrina con suplementos raros, cosas que prometen focus y energía. No era ilegal, no era un narcolaboratorio, era el México real. Un local en la planta baja de una plaza, un chavo detrás del mostrador con audífonos y un póster de streamers en la pared. Todo al alcance de un adolescente con dinero en efectivo. La enfermera regresó y me pidió el ticket y los frascos. «Toxicología los necesita», dijo. «¿Cuánto jarabe faltaba cuando lo encontró?» «No lo sé», respondí, y la culpa me mordió la garganta. «Yo salí a comprar comida». «No se culpe ahorita, señor», dijo, sin dejar de ser práctica. «Si recuerda algo más, me avisa». Asentí, pero por dentro me estaba desmoronando. En la banca de enfrente, un muchacho con sudadera verde tecleaba en su teléfono con los ojos rojos. A su lado, una señora dormía sentada, con el cubrebocas chueco. Pasaban camilleros, médicos, y cada paso parecía una promesa incumplida. Me sonó el celular. Un mensaje de Laura. «Ya voy llegando». «¿En qué área estás?» Le mandé la ubicación. A los 2 minutos, la vi venir por el pasillo. Pálida, despeinada, con el suéter amarrado en la cintura. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que ya me había perdonado y condenado al mismo tiempo. «¿Qué le diste?», preguntó sin preámbulos, con una furia dolida. «Dime, Arturo». «Nada, Laura. Nada». «¿Yo?» Mi voz se quebró. «Compré comida. Él ya estaba raro. Él me llamó anoche», dijo ella de golpe. «Me dijo que estaba cansado, que tenía que terminar algo para el lunes. Le mandé 200 pesos por transferencia en la mañana, porque dijo que le faltaba una pieza». «¿Una pieza de qué?» «No sé». Laura cerró los ojos. Me dijo, de compu. El monitor de la sala retumbó un tono diferente, como una alarma aguda. Un médico joven apareció con una bata que le quedaba grande y nos miró con cara de urgencia contenida. «¿Familia de Santiago Gómez?» «Sí», dijimos a la vez. «Estamos estabilizándolo. Tiene signos de intoxicación por múltiples sustancias. Necesitamos saber si consumió alcohol, además de esto». Levantó el bote rojo, el jarabe. «¿Tomó algún antidepresivo, ansiolítico, algo de algún familiar?» «No», dijimos de nuevo, y luego Laura me miró con intensidad. «¿Tomó?» «No». «Yo...» «No». El doctor asintió. Anotó algo en una tabla y respiró hondo. «Vamos a pasar a la sala de observación. Si responde al tratamiento, podremos hablar con él en unos minutos». Laura apretó mi mano hasta doler. Yo sentí, por primera vez desde que esto empezó, un hilo de esperanza. Mínimo, flaco, pero ahí estaba. Me aferré a ese hilo como quien se cuelga de una rama sobre el barranco. «¿Puedo verlo?», pregunté. «1 minuto, 1 por 1», dijo el doctor, sin tocarlo demasiado. «Está muy agitado por dentro, aunque por fuera parezca quieto». Laura entró primero. La vi desaparecer detrás de una cortina azul y escuché su voz, bajita, hablándole como a un bebé. «Aquí estoy, amor, aquí estoy, ya pasó, mi niño». Me quedé con la USB en la mano. La giré entre los dedos hasta que la etiqueta «Proyecto» se me quedó impresa en la piel. No sabía por qué, pero me daba miedo conectarla. Como si adentro hubiera algo que me obligara a reconocer en qué momento dejé de ver a mi hijo. Cuando me tocó entrar, el cuarto estaba frío, con ese frío de hospital que huele a amonio.
Santi estaba pálido, los labios resecos, los párpados pesados. Le dije su nombre, Santiago. Se le movieron un poco las cejas. Hijo, susurré, vas a estar bien, no estoy enojado, solo quiero que me digas qué tomaste. Solo eso. Su boca se abrió leve, y yo acerqué la oreja. No, robé, susurró. Era para aguantar. Una lágrima se le escapó por la comisura. No quería fallarte. Sentí que me partían a la mitad. No sé si lloré. Creo que sí, porque la mascarilla se empañó de mi lado. Le acaricié el cabello con miedo a desconectarlo de algo que lo sostenía. Nunca me fallaste, le dije. Nunca. De pronto un pitido se aceleró. Entró el médico, luego la paramédica, luego otra enfermera. Me pidieron que saliera. Yo di 2 pasos hacia atrás con los pies convertidos en ladrillos. Laura me sostuvo el antebrazo. Señores, dijo el doctor, asomando la cabeza. ¿Santiago ha consumido dextrometorfano con cafeína y taurina antes? Nos miró midiendo cada parpadeo. Encontramos niveles altos. Si lo mezcló con antihistamínicos, es una combinación peligrosa. No sabíamos, dije, inútilmente honesto. El doctor cerró la cortina y empezó un ballet de términos y objetos. Yo escuchaba frases cortadas. Saturación, arritmia, naloxona no aplica, flumacenil no, no hay benzodiazepinas, líquidos, monitoreo cardíaco. El mundo se me fue achicando hasta reducirse a la curvatura azul de esa cortina. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido. Revise la USB. Si quiere entender, revise la USB. Se me fue la sangre a los pies. Miré a Laura que me bramó. ¿Quién es? No sé, dije, y era verdad, porque el número no estaba en mis contactos. Pero levanté la USB. Dice que la revise. Laura frunció el ceño con miedo y rabia. ¿Por qué alguien tendría tu número para decirte eso? No sé. El pitido del monitor cambió de nuevo, esta vez como una cuerda tensa a punto de romperse. El médico alzó la voz. Necesito el consentimiento para intubación si es necesario. Padre o madre presentes. Laura y yo dimos un paso al frente al mismo tiempo, y en ese exacto instante, mi celular volvió a vibrar con otro mensaje del número desconocido. No fue un accidente. No sé si alguna vez has sentido cómo el aire se vuelve espeso, como si de pronto tu cuerpo olvidara el mecanismo de respirar. Eso me pasó en ese momento. El mensaje no fue un accidente. Se quedó flotando frente a mis ojos como si lo hubieran escrito con fuego. Laura me arrebató el celular de las manos. Lo leyó, y su rostro se endureció. ¿Quién carajos te manda esto? Me preguntó con un tono que mezclaba miedo y enojo. No lo sé, contesté, y lo odié porque sonaba como si estuviera mintiendo. Acaba de llegar. El médico no nos dio tiempo para discutir. Por favor, necesitamos una respuesta ya. Si su hijo no mejora en los próximos minutos, la intubación es lo único que puede salvarlo. Firmamos. No sé ni cómo mi mano logró trazar una firma medianamente legible. El bolígrafo temblaba sobre el papel, como si el miedo también escribiera. Laura se quedó pegada a la cortina azul mientras yo regresaba al banco, la USB aún en mi bolsillo. No podía dejar de sentirla, como si fuera un pedazo de plomo que me tiraba hacia abajo. Cada segundo, mi mente giraba en círculos. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué había hecho Santi para tenerla? ¿Y por qué alguien me mandaría ese mensaje justo ahora? Un enfermero abrió la cortina apenas unos centímetros y me miró. Señor, venga, su hijo va a estar sedado, pero puede hablarle antes de que lo intubemos. Entré. Santi estaba con la piel tan pálida que parecía de papel. El tubo de oxígeno le cubría casi media cara, y sus manos estaban inmóviles sobre la sábana. Le dije su nombre, apenas un susurro. «¡Papá!». Sus labios se movieron. «No, quería…». Tosió. Un sonido hueco que me heló. No me dejaban dormir. Tenía que acabar. ¿Acabar qué, hijo? Dime qué. Le apreté suavemente la mano, aunque sabía que eso podía molestarle los sensores. Pero no respondió. Sus ojos se cerraron lentamente y el monitor emitió un tono más rápido. El médico me hizo una seña con la cabeza. Era hora. Me aparté, sintiendo que dejaba una parte de mí en esa cama. Laura entró de inmediato, llorando pero firme. «Mami está aquí, mi vida», le dijo. «No tengas miedo. Vamos a estar contigo siempre». Cuando cerraron la cortina, supe que esa imagen se me quedaría grabada para siempre. El cuerpo de mi hijo, quieto, rodeado de tubos y manos que luchaban por mantenerlo en este mundo. Regresé al banco y saqué el celular. El número desconocido había mandado otro mensaje. «Si quieres la verdad, no hables con la policía todavía». Se me revolvió el estómago. Guardé el teléfono de golpe, mirando alrededor por si alguien estaba observando. A esa hora, el área de espera estaba llena de murmullos, pasos
y el zumbido constante de luces fluorescentes. Pasaron casi 20 minutos antes de que Laura saliera. Me miró como si hubiera envejecido 10 años en ese lapso. «Ya lo intubaron», dijo. «Ahora depende de si su corazón aguanta». No contesté. No podía. Sentía que cada palabra que dijera podía quebrarme. Un policía uniformado apareció en la entrada del pasillo, hablando con una enfermera. Ella señaló hacia nosotros. El oficial se acercó, serio, con una libreta en la mano. «Buenas noches. Soy el oficial Vargas. Nos pidieron venir porque el hospital reportó posible intoxicación grave. Necesitamos saber si quieren presentar un informe preliminar». Laura me miró y ahí estaba. El dilema. El mensaje me retumbaba en la cabeza. «No hables con la policía todavía. Creo que...» empecé a decir, pero Laura me interrumpió. «Claro que sí, oficial. Diga qué necesita». Mientras ella respondía preguntas sobre lo que había pasado en la mañana, yo solo pensaba en cómo podía salir de ahí sin que nadie me viera. Para conectar esa USB en algún lado, necesitaba saber qué había dentro, aunque una parte de mí temía que eso pudiera destruirme aún más. Cuando el oficial se fue, Laura se dejó caer junto a mí. «Dijo que puede ser que alguien le haya vendido algo adulterado», murmuró. «¿Tú crees que lo hizo solo por... experimentar?» «No», respondí sin pensar. Él dijo que no quería fallarme. Eso no es experimentar. Me miró con una mezcla de confusión y sospecha. «¿Qué no me estás diciendo, Arturo?» Iba a responder cuando sentí la vibración en el bolsillo. Otro mensaje, mismo número. «Si la conectas, no lo hagas en tu casa. No estás solo en esto». Antes de que pudiera siquiera procesarlo, un médico entró apresurado. «Necesitamos que vengan ahora. Su hijo está teniendo otra crisis». Corrimos detrás del médico por el pasillo, con el eco de nuestros pasos mezclándose con el golpeteo de carritos metálicos y el sonido agudo de un monitor en alarma. Al llegar, la escena era un torbellino. 3 enfermeras alrededor de la cama, un médico revisando la vía, la cortina a medio cerrar y el aire cargado con el olor penetrante de alcohol y látex. Santi estaba convulsionando. Su cuerpo, rígido y arqueado, se sacudía en espasmos que parecían arrancarle la vida a tirones. Laura se quedó paralizada en la entrada, con una mano en la boca. Yo intenté acercarme, pero una enfermera me bloqueó con el antebrazo. «No puede pasar, señor. Por favor, déjelos trabajar. Ese es mi hijo», grité sin reconocer mi propia voz. El médico ordenaba cosas que apenas entendía. Midazolam, ajustar líquidos, monitorear saturación. El pitido del monitor cambió, bajando a un ritmo lento y grave que helaba la sangre. «Reacciona, Santiago», dijo la paramédica de la ambulancia, que ahora estaba ahí también, presionando suavemente su pecho. Me di cuenta de que ella lo miraba con un afecto que iba más allá del deber. Laura sollozaba en silencio. Me acerqué a ella y le susurré: «Va a salir de esta. Tiene que hacerlo». Pero lo que sentí en ese momento fue otra cosa. Una certeza incómoda de que Santi estaba metido en algo que no habíamos visto venir. Algo que no se trataba solo de una mala decisión o de una curiosidad adolescente. De pronto, el espasmo cesó. Su cuerpo quedó flojo, inerte. El médico revisó su pulso y ordenó que ajustaran la respiración asistida. «Se estabilizó», dijo con voz grave. «Pero está muy débil. Vamos a pasarlo a cuidados intensivos». Laura se agarró de mi brazo con tanta fuerza que me cortó la circulación. Sus ojos me pedían que dijera algo. Cualquier cosa que nos devolviera control. Pero yo solo podía pensar en esa maldita USB. Cuando salieron con la camilla, seguí detrás como un fantasma. Vi cómo desaparecía en el ascensor junto a un enfermero y un guardia. Me quedé mirando las puertas cerrarse, y en ese reflejo de acero vi mi propio rostro, irreconocible. Laura se fue a la sala de espera. Yo aproveché el momento para apartarme y caminar hacia la salida lateral del hospital. Encendí el celular, busqué un cibercafé cercano y encontré uno a unas cuadras. El mensaje decía que no la conectara en casa, pero no decía nada sobre un lugar público. Llegué al local y el encargado, un joven con gorra y audífonos, apenas me miró cuando pedí una computadora. Me senté, conecté la USB y apareció una carpeta llamada Final. Adentro había varios archivos de video. El primero tenía fecha de la semana pasada. Di clic. La imagen era borrosa al inicio. Luego se aclaró. Santi estaba sentado frente a una mesa, con la sudadera gris que tanto usaba, hablando a la cámara. «Si estás viendo esto, es porque no aguanté», dijo con voz cansada. «No pienses que fue por ti, papá. Yo quería terminar el proyecto, pero ellos no me dejaban. Mi corazón golpeaba como si quisiera salirse del pecho. Quiero que sepas que nunca te mentí. No robé nada. Me lo dieron. Dijeron que era para rendir más. Y sí, funcionaba. Al principio, el video se cortó abruptamente. Abrí el segundo archivo.
Era de noche, grabado desde un celular, mostrando un cuarto lleno de computadoras, cables y frascos apilados en una esquina. Se escuchaban voces. Una de ellas reconocí como la de Santi, preguntando si eso era seguro. Otra voz más grave respondía: «Tranquilo, aquí todos lo toman. Solo no digas nada afuera». Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Cerré el archivo de golpe, guardé la USB y salí del cibercafé mirando por encima del hombro. Cuando volví al hospital, Laura me esperaba en la entrada con los ojos rojos. «El médico quiere hablar con nosotros. Dice que encontraron restos de algo más en su sangre, algo que no estaba en la bolsa». Me quedé inmóvil. La USB me pesaba en el bolsillo como un ladrillo ardiendo. «¿Qué encontraron?», pregunté. Laura tragó saliva antes de responder. «Metanfetamina». Esa palabra me perforó como un cuchillo. Metanfetamina. Era algo que escuchas en las noticias, en documentales de narcos, pero nunca lo imaginas en la sangre de tu propio hijo. Laura me miraba como si buscara una explicación inmediata, como si en mí estuviera la respuesta que pudiera borrar todo lo que acababa de decir. «Eso no puede ser», susurré, más para mí que para ella. «Santiago jamás». «Pues está en los análisis, Arturo», me interrumpió con un tono quebrado. El doctor dijo que la cantidad no era tan alta como para hacer un consumo prolongado, pero suficiente para provocar lo que le pasó. No contesté. Dentro de mi bolsillo, la USB parecía palpitar como un corazón ajeno. Sabía que ahí había algo más que podía aclarar o ensuciar todavía más esta historia. Pero ahora no podía hablar de eso, no con Laura mirándome como si yo fuera cómplice. El doctor nos llevó a su consultorio. Un cuartito lleno de carpetas apiladas y olor a café viejo. Su hijo está estable por el momento, pero la combinación de sustancias que consumió es peligrosa. Queremos mantenerlo sedado al menos unas horas más para que su cuerpo se recupere, dijo, con esa calma que solo tienen los médicos que están acostumbrados a malas noticias. Lo que me preocupa es cómo llegó a él la metanfetamina. No estaba en ninguno de los productos que trajeron. Laura lo miró directo. ¿Cree que alguien se la dio sin que él lo supiera? Es posible, respondió el doctor. Por eso la policía querrá investigar. Pero si él la tomó voluntariamente, necesitamos entender por qué. Yo pensé en los videos que había visto, en la voz de ese hombre diciendo, «Aquí todos lo toman». Era como si de pronto todo encajara, pero sin darme el cuadro completo. «Doctor, ¿puedo verlo un momento?» 5 minutos, aceptó. «Y solo uno de ustedes a la vez». Laura entró primero. Yo aproveché para salirme un momento al estacionamiento. Necesitaba aire, pero también necesitaba pensar rápido. Si entregaba la USB a la policía, podía destapar algo que no entendía del todo. Pero si no lo hacía, podía estar escondiendo pruebas de que alguien lo empujó a esto. Saqué el celular. Otro mensaje del número desconocido. Si le dices a la policía lo que viste, él no es el único que va a pagar. Se me secó la garganta. Miré alrededor, buscando algún rostro que encajara con la amenaza. El estacionamiento estaba medio vacío, salvo por un tipo en una moto que fumaba recargado contra la pared. No me miraba, pero algo en su postura me puso en alerta. Volví a entrar justo cuando Laura salía del cuarto. Sus ojos estaban hinchados. «Está dormido». Le hablé, pero no reaccionó. Parece tranquilo. Asentí y entré. El cuarto estaba en penumbra, con el bip constante del monitor marcando el ritmo de todo. Me acerqué y le tomé la mano. «Hijo, si me puedes escuchar, yo sé que esto no fuiste tú. Alguien te empujó». Me quedé ahí, hablándole en susurros. No hubo respuesta. Antes de irme, le puse la USB en el cajón de su buró improvisado del hospital, escondida entre una bata doblada. No sé por qué lo hice. Tal vez para sentir que todavía le pertenecía a él. Esa noche no dormimos en casa. El hospital nos prestó una sala de familiares, pero era imposible descansar. A las 3 de la mañana, mientras Laura dormía sentada, mi celular vibró otra vez. «El del video no sabe que tienes la copia. Ten cuidado con quién hablas». Me levanté de golpe. Salí al pasillo y revisé a ambos lados. Nada. Solo el silencio del turno nocturno y el olor a desinfectante. Volví a la sala y me encontré con el oficial Vargas esperándome en la puerta. «Señor Gómez», dijo bajando la voz, «necesito hablar con usted a solas». Miré a Laura dormida, luego a él. «¿De qué se trata?» «De algo que encontramos revisando las cámaras del Walmart esta mañana. Su hijo no estaba solo cuando compró esas cosas. Sentí como el piso se movía bajo mis pies. ¿Con quién estaba?» Vargas me miró fijo, como evaluando si decirlo ahí. «Con un hombre que creemos que ya ha estado involucrado en otros casos de intoxicación en menores». El corazón me dio un vuelco. «¿Lo conocen?» «No solo lo conocemos», dijo Vargas. Es un exprofesor de informática de un colegio de aquí en Naucalpan. Y según los registros, fue su maestro hace 2 años.
Cuando el oficial Vargas dijo ex profesor de informática, sentí como si el aire se volviera más denso, como si cada palabra arrastrara un peso imposible de sostener. En mi mente intentaba hacer memoria. ¿Quién había sido el maestro de Santi hace 2 años? Recordaba vagamente un hombre alto, delgado, con lentes rectangulares y un modo de hablar pausado, casi demasiado amable. El tipo de persona que pasa desapercibida, hasta que no lo hace. ¿Cuál es su nombre?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Héctor Ramírez, respondió Vargas. Fue despedido de la preparatoria privada donde estudiaba su hijo. Oficialmente, por incumplimiento de deberes académicos. Extraoficialmente, por denuncias de ofrecer a alumnos suplementos para mejorar el rendimiento. Tragué saliva. ¿Está detenido? No, dijo Vargas clavándome la mirada. No tenemos pruebas suficientes, pero lo hemos visto rondando las zonas donde están varios cibercafés y tiendas de componentes de computadora. Mi mente viajó de golpe al video que vi en el cibercafé. El cuarto lleno de cables, frascos y esa voz grave diciendo, aquí todos lo toman. Esa voz ahora me parecía la misma de Héctor. ¿Cree que él le dio algo a Santi?, pregunté. No lo creo, respondió Vargas. Lo sé. Lo vimos salir juntos del Walmart. Él cargaba una bolsa igual a la que usted nos entregó. El estómago me dio un vuelco. ¿Y por qué no lo arrestan ya? Porque necesitamos el vínculo entre él y la intoxicación, dijo Vargas. Sin eso, cualquier juez lo suelta en horas. Por eso vine. Creo que usted tiene algo que podría ayudarnos. Me quedé en silencio. No podía decirle que tenía la USB. No después de los mensajes amenazantes. Si Héctor sabía que yo lo estaba exponiendo, ¿quién me decía que no iría tras Rodrigo también? No sé de qué habla, oficial. Mentí. Yo solo quiero que mi hijo salga de esto. Lo entiendo, respondió Vargas, aunque en su mirada vi que no me creía. Pero si recuerda algo, llámeme. Se fue sin más, y yo regresé a la sala donde Laura seguía dormida. No le dije nada de la conversación. No podía. Horas después, por la mañana, el doctor nos informó que Santi seguía estable, pero no despertaba. Es posible que tarde unas horas más en reaccionar. Hay que esperar. Laura se quedó junto a él, mientras yo bajé a la cafetería del hospital. Apenas di el primer sorbo a un café recalentado, el celular volvió a vibrar. Otro mensaje del número desconocido. El profesor sabe que estás en esto. No te muevas solo. Se me heló la sangre. Miré alrededor. Un hombre con chamarra negra estaba sentado a 2 mesas, observándome. Fingí que revisaba el celular, pero mis dedos sudaban tanto que casi se me resbaló. Cuando levanté la vista otra vez, el hombre ya no estaba. Subí de inmediato al cuarto de Santi. Laura estaba acariciándole el cabello, susurrando cosas que no alcancé a oír. Me acerqué y vi algo en su mano, un pedacito de papel doblado. ¿Qué es eso?, pregunté. Se lo encontré en la manga de la sudadera, respondió, abriéndolo con cuidado. Era un papelito de libreta, con letra pequeña y apretada. Si no llego al lunes, revisa el proyecto. No confíes en Héctor. Nos miramos sin decir nada. Laura frunció el ceño. ¿Quién es Héctor? Creo que es su ex profesor, dije, eligiendo las palabras con pinzas. El oficial Vargas cree que estuvo con Santi el día que compró las cosas. Laura apretó el papel como si fuera a romperlo. Si ese desgraciado le dio algo, lo voy a encontrar yo misma. No le dije que ya había visto un video donde la voz de Héctor aparecía. No le dije que esa USB estaba escondida en el cajón junto a la cama de Santi. No le dije que alguien me estaba vigilando. Justo cuando iba a sugerir que esperáramos a que Vargas actuara, una enfermera entró con prisa. «Señora Laura, señor Arturo, su hijo está despertando». Saltamos de la silla y corrimos al lado de la cama. Santi abrió los ojos, entornados por la luz, y nos miró a los dos. Movió los labios apenas un hilo de voz. No fue mi culpa. Y luego, antes de que pudiéramos preguntarle nada más, dijo algo que nos dejó helados. Él dijo que si hablaba, iban por Rodrigo. Cuando escuché el nombre de Rodrigo salir de los labios de Santi, sentí un escalofrío que me recorrió entero. Laura lo miró como si no hubiera entendido bien. «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó, inclinándose sobre él. «Que si hablaba, iban por Rodrigo», repitió, con una voz tan débil que tuve que acercarme mucho para oírlo. Mi primer instinto fue mirar hacia la puerta, como si Héctor o quien fuera pudiera aparecer en ese mismo instante. Laura me clavó la mirada, pálida, y entendí que ambos habíamos pensado lo mismo. Esto no era solo un problema de intoxicación, era una amenaza directa a nuestra familia. «Hijo, ¿quién te dijo eso?», le pregunté, con un tono que intenté mantener calmado. Santi cerró los ojos, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «Héctor», me dijo, «que si no terminaba el proyecto, y si hablaba,
Rodrigo. Su respiración se agitó y el monitor marcó un aumento en el ritmo cardíaco. El médico que estaba en la sala se acercó de inmediato. Necesito que salgan un momento. Se está agitando demasiado. Nos sacaron y nos dejaron en el pasillo. Laura me tomó del brazo con fuerza. Arturo, si ese tipo amenazó a nuestros hijos, no podemos esperar más. Tenemos que ir a la policía ya. Yo estaba dividido. Por un lado, todo en mí quería que Héctor fuera detenido esa misma noche. Pero por otro, la USB, los mensajes y la advertencia de que él no era el único que iba a pagar me quemaban la conciencia. Si denunciábamos sin pruebas sólidas, ese hombre podría quedar libre y más peligroso. Laura se adelantó hacia el elevador. Voy a buscar al oficial Vargas. Espera, la detuve. Antes de hablar con él, hay algo que necesito mostrarte. No podía seguir escondiéndole la USB. Le conté lo que había visto en el cibercafé, el video de Santi hablando a la cámara, la grabación del cuarto con frascos y cables, y la voz de Héctor. Le expliqué que no se la había dado a la policía por miedo a que pusiera en riesgo a Rodrigo. Laura me escuchó sin parpadear. ¿Tienes idea de lo que eso significa?, dijo al final. Arturo, eso es la prueba que necesitamos. O la razón por la que Héctor nos siga hasta que calle a Santi para siempre, contesté. En ese momento mi celular vibró. Otro mensaje del número desconocido. Sé dónde está tu hijo menor. No seas estúpido. Se lo mostré a Laura y vi cómo sus manos empezaron a temblar. Tenemos que sacar a Rodrigo de la casa. Ya. Llamamos a doña Cata y le pedimos que llevara a Rodrigo a casa de mi cuñado en Cuernavaca. Ella aceptó sin preguntar demasiado. Cuando colgamos, Laura respiró hondo. Ahora sí, vamos con Vargas. Bajamos y lo encontramos en el área de vigilancia. Nos llevó a una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. Le entregué la USB, explicando todo lo que había visto. Vargas no parecía sorprendido. Al contrario, era como si confirmara algo que ya sospechaba. Esto puede ser suficiente para abrir una orden de cateo, dijo guardando la memoria en una bolsa de evidencia. Pero necesito que entiendan algo. Si lo que hay aquí implica a más personas, Héctor no va a estar solo en esto. Laura le contó sobre la amenaza a Rodrigo. Vargas frunció el ceño y tomó nota. Voy a asignar vigilancia a su familia. No salgan solos, no respondan a números que no conozcan y mantengan sus redes sociales cerradas. Asentimos. Antes de irnos, Vargas añadió, y prepárense para que Héctor sepa que estamos cerca. Estos tipos no se quedan quietos. Regresamos a la habitación de Santi. Estaba dormido otra vez, pero con el ceño fruncido, como si incluso en sueños siguiera atrapado en todo esto. Laura se sentó a su lado y le acarició el brazo. Yo me quedé junto a la ventana, mirando la calle oscura. En una esquina, una moto negra estaba estacionada, con un casco colgando del manubrio. No se movió en toda la noche. Al amanecer, Vargas nos llamó al celular. Su voz sonaba tensa. Necesitan venir a la delegación ahora. Revisamos el contenido de la USB, y lo que encontramos cambia todo. La delegación olía a papel viejo, café recalentado y un leve rastro de desinfectante barato. Entramos directo a la oficina de Vargas. Cerró la puerta y bajó la voz, como si las paredes pudieran filtrar cada palabra. Lo que vimos en esa USB empezó. No es solo un profesor dándole drogas a un alumno, es mucho más grande. Puso la memoria en una computadora de escritorio vieja y abrió los archivos. Laura y yo nos quedamos de pie detrás de él, como si sentarnos fuera una concesión que no podíamos permitirnos. El primer video era el que yo ya había visto. Santi hablando a la cámara, explicando que no había robado nada, que le habían dado las cosas para rendir más. Pero lo que me heló la sangre fue el segundo video, que ahora Vargas había mejorado para que el audio fuera más claro. En el cuarto lleno de computadoras, Héctor no estaba solo. Había al menos 3 hombres más, y uno de ellos, de barba rala, gorra y sudadera negra, estaba empaquetando pequeños sobres de polvo blanco en bolsas transparentes. Otro, con tatuajes en las manos, contaba billetes. Y todos, absolutamente todos, llevaban el mismo símbolo en sus sudaderas, una H estilizada, bordada en rojo. No es una pandilla común, dijo Vargas. Es un grupo que hemos estado rastreando desde hace un año. Se hacen llamar Hermandad y reclutan a menores en entornos escolares o en torneos de videojuegos. Les ofrecen estas mezclas como potenciadores, supuestamente para estudiar o jugar mejor. El gancho es que las primeras dosis no parecen peligrosas, pero poco a poco nos miró. Bueno, ya vieron lo que pasó. Laura apretó los puños. ¿Y qué pintaba mi hijo en todo eso? Aquí viene lo más grave, continuó Vargas. En el tercer archivo que usted no había abierto, Arturo, vemos a su hijo sentado frente a una computadora. Héctor está a su lado, dándole instrucciones para programar algo. No drogas, no compras. Código. El video mostraba la pantalla. Líneas y líneas de código.
y un título en mayúsculas. Proyecto H. Santi parecía concentrado pero nervioso. Héctor le decía, «Con esto vas a ser parte de algo grande, Santiago, y nadie se va a meter contigo». El estómago se me cerró. Vargas pausó el video. No sabemos aún qué es el Proyecto H, pero por el patrón de archivos y direcciones IP que aparecen, parece ser un software para encriptar datos, o para ocultarlos. Y eso, en manos equivocadas, es mucho más peligroso que cualquier droga. Laura me miró con una mezcla de horror y tristeza. Él estaba metido en algo que no entendía. Exacto, asintió Vargas. Y por eso lo amenazaron. Si hablaba, no solo quedaban expuestos ellos. Él también. Me pasé la mano por la cara, intentando absorberlo todo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a pedir una orden para registrar el local donde se grabó este video, dijo Vargas. Pero si lo hacemos, necesito que estén preparados. Héctor y su gente van a saber que vino de ustedes. Laura no dudó. Que lo sepan. Vargas nos pidió quedarnos en la delegación mientras coordinaba un equipo. Fueron horas largas, viendo policías entrar y salir, escuchando teléfonos sonar y conversaciones a medias. Yo pensaba en Rodrigo, en si ya estaría a salvo con mi cuñado. Pensaba en Santi, solo en esa cama de hospital, y en si ellos sabían dónde estaba. A las 4 de la tarde, Vargas regresó. «Tenemos la orden. Vamos a entrar esta noche. Quiero que se queden aquí». Laura y yo nos miramos. Nos quedamos. No había otra opción. Pasaron las horas. Afuera, el sol se fue y la ciudad encendió sus luces. Vargas entró de nuevo, esta vez con un sobre Manila. Lo dejó sobre la mesa y nos miró fijo. El operativo empezó hace 20 minutos. Pero antes de que termine, quiero que vean esto. Lo encontramos en un archivo oculto de la USB. Abrió el sobre y sacó una foto impresa. Era de Rodrigo. Estaba en la calle, con su mochila escolar, tomada claramente sin que él lo supiera. Laura se llevó las manos a la boca. Yo sentí un rugido en el pecho, como si mi cuerpo entero quisiera lanzarse a pelear. «Esto significa», dijo Vargas, «que sabían dónde vivían, dónde estudiaban, y que tenían todo planeado si las cosas salían mal». En ese momento, su radio sonó. Una voz nerviosa dijo, «Tenemos a Héctor, pero...». El resto escapó. La noticia de que Héctor estaba bajo custodia me provocó un alivio fugaz, hasta que Vargas repitió las palabras que más miedo me daban. «El resto escapó». Laura se levantó de golpe de la silla. «¿Qué significa eso? ¿Que esa gente sigue afuera? ¿Que todavía pueden ir tras Rodrigo?» «Significa», respondió Vargas con la voz medida, «que atrapamos a la cabeza visible, pero los otros miembros de la hermandad se dispersaron antes de que entráramos. Sabemos quiénes son, tenemos sus rostros, pero van a querer borrar cualquier rastro de su relación con Héctor». Laura me miró, y en sus ojos había más furia que miedo. «No podemos dejar que ese borrar rastros signifique silenciar a mi hijo». Vargas asintió. «Por eso vamos a mover a Santiago a un hospital seguro del Estado de México, bajo custodia discreta». Ese custodia discreta sonó frío, como si habláramos de un testigo protegido en lugar de un adolescente enfermo, pero entendí que no había otra opción. A las 2 de la madrugada, subimos a Santi a una ambulancia sin logos visibles. Iba dormido, todavía conectado al respirador, escoltado por 2 patrullas sin sirenas. Laura iba adentro, sosteniéndole la mano. Yo iba en el auto de Vargas, adelante. La ciudad, a esa hora, parecía un animal dormido, pero yo sentía sus ojos sobre nosotros. En medio del camino, el radio de Vargas sonó. «Alerta en la casa del señor Gómez. Puerta trasera forzada». Me quedé helado. «Rodrigo», dije con un hilo de voz. Vargas tomó el volante con una mano y habló por el radio. «Repitan. ¿Está el menor a salvo?» «Afirmativo, el niño no estaba en la propiedad. La vecina confirma que salió esta tarde con un familiar. Solo revolvieron papeles y cajones». No contesté. Ya no había dudas. Nos estaban buscando algo, y no lo habían encontrado en la casa. La USB ya estaba en manos de Vargas. Eso significaba que buscaban otra cosa. Llegamos al nuevo hospital al amanecer. Era más pequeño, casi escondido entre edificios administrativos. Allí nos instalaron en un cuarto para familiares con una sola ventana cubierta con cortinas gruesas. Al mediodía, Santi despertó de nuevo. Abrió los ojos lentamente como si pesaran toneladas, y nos vio a Laura y a mí. Esta vez su voz era apenas más clara. «¿Dónde estamos?» «En un lugar seguro, hijo», respondí. «Nadie te va a hacer daño aquí». Él negó levemente con la cabeza. «No entiendes. No es solo Héctor. Hay más. Él me hizo guardar algo en el proyecto. Si no lo encuentran, van a venir por mí. Y por Rodrigo». Me incliné sobre él. «¿Qué guardaste, Santi?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nombres, direcciones,
Todo. Ellos no saben que lo copié en otra parte. Laura y yo nos miramos. Eso cambiaba todo. No solo la USB era peligrosa, sino que existía otra copia. ¿Dónde está, hijo?, preguntó Laura, con voz suave. Pero antes de responder, Santi se tensó, como si algo en su mente se hubiera bloqueado. El monitor pitó con fuerza, y las enfermeras entraron para estabilizarlo. Nos hicieron salir. En el pasillo, Vargas nos esperaba. «Tenemos que encontrar esa copia antes que ellos», dijo sin preámbulos. «Si lo que dice su hijo es cierto, esto ya no es solo un caso de drogas en menores. Es un caso de crimen organizado a gran escala». Laura dio un paso hacia él. «Entonces vamos por ella. Ahora». Vargas bajó la voz. «Podría estar en el mismo lugar donde grabaron los videos, y aunque Héctor está detenido, hay otros que lo están protegiendo». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las cortinas del cuarto, recibí un mensaje de un número distinto. «Sé dónde está tu hijo mayor. Si quieres que siga vivo, tráeme el proyecto esta noche. Solo tú. Solo». El mensaje me dejó la garganta seca. «Si quieres que siga vivo, tráeme el proyecto esta noche. Solo tú. Solo». Era como si las paredes del cuarto se cerraran sobre mí. Laura estaba sentada al lado de la cama de Santi, acariciándole el cabello, ajena a que, en ese momento, su hijo acababa de ser convertido en moneda de cambio. Guardé el celular en el bolsillo sin que me viera. Me levanté y salí al pasillo con la excusa de tomar aire. Afuera, Vargas estaba revisando unos papeles y me miró con gesto cansado. «¿Alguna novedad?», preguntó. «Nada», mentí, sintiendo que la palabra me pesaba en la lengua. Mi cabeza giraba en un torbellino de decisiones imposibles. Si le decía a Vargas, montarían un operativo y tal vez pondrían a Santi en más peligro. Si iba solo, podía ser una trampa mortal. Pero si no iba, ellos ya sabían dónde estaba. Pasé la siguiente hora caminando en círculos por el estacionamiento del hospital. Finalmente, tomé una decisión que me pesaría para siempre. Iría solo, pero dejaría mi ubicación compartida con Vargas sin decirle nada. Si todo salía mal, al menos sabría dónde encontrarme. O mi cuerpo. A las 9 de la noche salí del hospital sin que nadie me detuviera. Tomé un taxi viejo y pedí que me llevara a la dirección que venía en un mensaje posterior. Una bodega en un polígono industrial, en las afueras de Naucalpan. El lugar estaba casi oscuro, con apenas una lámpara exterior parpadeando. Bajé del taxi y caminé hacia la entrada. Una voz desde dentro dijo: «Entra y cierra la puerta». Lo hice. El interior olía a metal oxidado y gasolina. 3 hombres estaban ahí. Uno de ellos con una sudadera negra con la H roja en el pecho. «¿Trajiste el proyecto?», preguntó el de en medio, un tipo de barba rala que reconocí del video. «No lo tengo aquí», dije controlando mi respiración. «Pero sé dónde está». Me dieron un golpe seco en el abdomen que me dobló. «No estamos jugando», dijo otro. «O lo traes, o mañana tu esposa y tu otro hijo estarán en la portada de los periódicos». Respiré hondo. «Si me dejan verlo, puedo asegurarme de que siga vivo, y luego les entrego lo que quieren». El de barba rala me miró evaluando. Chasqueó la lengua y señaló hacia un cuarto al fondo. Me empujaron adentro. Allí estaba Santi, sentado en una silla, atado de manos pero consciente. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, no les des nada», susurró. Me acerqué como pude. «¿Dónde está la copia, hijo?», pregunté. «En mi escuela, laboratorio de informática, taquilla 17, combinación 636», me dijo rápido antes de que uno de los hombres lo jalara hacia atrás. Salí del cuarto fingiendo calma. «Está en la escuela. Llévenme y se los doy». Uno de ellos sonrió. «No eres tan estúpido como pareces. Vámonos». En ese momento, las puertas de la bodega explotaron hacia adentro. Policías armados irrumpieron con gritos y luces cegadoras. Me tiré al suelo mientras el estruendo llenaba el aire. Entre el caos, sentí cómo me jalaban hacia afuera. Era Vargas. «Te dije que no te movieras solo», gritó arrastrándome. En minutos, los 3 hombres estaban esposados. Santi fue sacado por paramédicos, todavía temblando pero vivo. Yo apenas podía respirar, entre el miedo y la adrenalina. Horas después, en la delegación, Vargas me explicó: «Recibí tu ubicación en tiempo real. Sabía que ibas a hacer una estupidez, pero no podía arriesgarme a llegar tarde». Fui con Laura y Rodrigo al hospital. Santi estaba en su cama, dormido profundamente. Laura me miró con lágrimas en los ojos, pero también con un reproche silencioso. Pasaron 2 semanas. Héctor fue formalmente acusado, junto con otros miembros de la hermandad, gracias a la información de la copia que Santi escondió. El proyecto H era, efectivamente, un software para encriptar y mover dinero y datos entre redes ilegales. Santiago pasó meses recuperándose. A veces se quedaba callado por horas, como si su mente aún estuviera en esa bodega. Rodrigo volvió a la escuela,
más serio, más desconfiado. Laura y yo seguimos juntos, pero algo en nosotros cambió para siempre. Yo dejé de trabajar desde casa. Necesitaba sentir que podía ver a mis hijos con mis propios ojos, no a través de puertas cerradas. La última vez que hablé con Vargas, me dijo: «Usted no se salvó por suerte, señor Gómez. Se salvó porque su hijo decidió confiar en usted. Y aunque sigo cargando la culpa de no haber visto antes las señales, sé que esa noche, cuando Santi me susurró la combinación de la taquilla, fue el momento en que ambos volvimos a ser padre e hijo, no víctima y testigo. Porque en esta historia, sobrevivir no fue ganar. Fue apenas empezar a reconstruir lo que nos arrebataron».